Sabemos que hay tres tipos de fe. Una fe es la fe de las posibilidades. Yo creo que va a pasar y creo que va a pasar. Hay otra fe que le llaman la fe de los demonios. Los demonios creen y tiemblan, pero ellos ya están perdidos, ya no tienen salvación. Hay otra fe que le llaman la fe genuina, y esta fe está fundada en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Dios nadie lo ha mirado, nadie ha ido al cielo. Tenemos que creer por fe, así como Moisés se mantuvo firme en la fe cristiana, como viendo al invisible. ¿Qué tal, familia? Gracias por venir, les agradece su presencia. Campos, bienvenidos. Bienvenidos, amigos. Queremos empezar invocando la presencia de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Cariñoso Padre, gracias, Señor, te damos por esta bendita, hermosa semana que estamos empezando. Queremos aprender en esta lección 11, vivir por fe. La mensaje que tú tienes hacia con nosotros, igual a nuestra audiencia, el objetivo por el cual nosotros tenemos que tener esa fe que tú quieres que tengamos para nuestras vidas. Quédate con nosotros y bendícenos grandemente. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Familia, amigos, vivir por fe. Seguramente es un poco difícil de entender, de explicar, de vivir, pero queremos entrar en la parte del domingo de lleno ya en la lección, en la parte del domingo, guardar la ley. Bueno, aquí, ¿qué beneficios o por qué tengo que guardar la ley? Muchos dicen, mira, la ley era para los judíos, la ley era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, en la vida cristiana de hoy, es por gracia. O sea, ¿cómo podemos combinar esas dos cosas? La ley son los principios del amor de Dios para nosotros, para los seres humanos. La ley no nada más es para los judíos, la ley es para todos, porque como seres humanos nosotros podemos tener un mejor nivel de vida aquí sobre esta tierra. Guardar la ley de Dios no nada más nos va a servir en esta tierra para nuestro beneficio, sino es una escuela donde nosotros empezamos a practicar lo que hemos de vivir con Cristo cuando estemos en el cielo, porque la ley es el carácter de Dios, es el principio del amor de Dios para nosotros. Dios es eterno, Dios es inmutable, el carácter de Dios no va a cambiar hoy o va a cambiar mañana o dentro de 10 años, el carácter de Dios es eterno. Entonces la ley de Dios también sabemos, Luis, que es eterna, no es pasajera. Sí, tienes mucha razón, porque a medida que nosotros aprendamos a conocer la ley, nos vamos a dar cuenta en qué situación nos encontramos. Ya que a veces nosotros, cuando conocemos el mensaje de Dios, sabemos que hay leyes, en la tierra hay leyes, y por lo tanto nosotros tenemos que aprender a obedecer esas leyes, pero en este caso no porque tenemos que pagar algo o hacer algo, sino por amor a nuestro Señor Jesús. Bueno, entonces estamos descubriendo que en esta parte, más que nada, la ley no es necesariamente una ley, sino creo yo, y la Biblia nos dice que son principios, y más que nada, ¿será que se puede convertir como un estilo de vida? Bueno, tú a medida que vas conociendo a Dios, a medida que tú te das cuenta que Dios es amor, la ley lo haces propio. No es que lo hagas como estilo de vida, si lo pones dentro de tu ser. Y cuando tú metes a Dios dentro de tu ser, la ley es como hacerlo a un lado porque tú lo estás viviendo en tu vida. Bueno, el título de la lección, vivir por fe. Bueno, nos damos cuenta aquí que solo podemos observar, solo podemos vivir, solo podemos abrazar, solo podemos aceptar, solo podemos aplicar a nuestra vida los principios de la ley por fe. Dice la palabra de Dios, Romanos 1:16, más el justo por la fe vivirá, dice, ¿verdad? Y nosotros podemos aprender a vivir por fe cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, como dijo Luis. Cuando tú tienes una conexión con Dios, cuando tú quieres conocer a esa persona todos los días, es cuando tú por fe guardas la ley de Dios, guardas los principios del amor de Dios y lo implantas en tu vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos caminar por fe? ¿Cómo nosotros podemos vivir por fe en esta tierra? La palabra de Dios dice que los grandes hombres, o Moisés, se mantuvo todo el tiempo como viendo al invisible, como viendo lo que los demás no podían ver. Y la palabra de Dios en Hebreos 11 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Nosotros estamos esperando en el Señor. Tal vez no lo podamos ver físicamente, pero sabemos, Luis, que aunque tengamos pruebas, aunque tengamos dificultades, el Señor está al control de nuestra vida. Que solamente tenemos que esperar en el Señor, tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Él. ¿Es fácil vivir por fe? No. Yo quería dar un ejemplo referente a esto, ¿verdad? Uno no puede tener la fe, como uno a mí lo está comentando, si no tienes el proceso de crecimiento espiritual con Él. ¿Cómo yo puedo crecer espiritualmente teniendo la fe? Bueno, si tú te pones a estudiar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y te pones a orar a Dios, obviamente poco a poco va produciendo ese cambio y empiezas a ver al invisible y empiezas a comunicarte con Él y lo haces muy propio, que el amor que tienes ante un ser humano es muy poco al amor que vas a tener hacia con Dios y lo vas a reflejar al mundo en general. Bueno, es algo interesante ya que estuvieron hablando de Moisés. Hay una curiosidad que se me viene a la mente. ¿Por qué Dios no le dio la ley al pueblo de Israel y después lo sacó de Egipto? ¿Por qué primero lo sacó y después les dio la ley? ¿Por qué no lo hizo al revés? La ley de Dios ya estaba. La ley de Dios no fue nueva en el Sinaí. Ajá. La ley de Dios ya estaba desde la creación del mundo, pero no había habido una necesidad que se escribiera para que ellos la pudieran ver. Dice que estaba en el corazón y en la mente. Ajá. Pero cuando ellos ya están en esclavitud, ellos empezaron a pensar y actuar como los egipcios. Ellos querían ver algo palpable, ellos necesitaban ver a un Dios para adorarlo. Y es allí donde Dios ve la necesidad de darles la ley escrita para que ellos pudieran ver. Pero no había necesidad de eso si ellos hubieran recordado quién es Dios. Ahora es como dice Luis, cuando tú amas a Dios, cuando tú conoces de Dios, no solamente es un estilo de vida guardar la ley, son los principios que nacen en tu corazón por amor a Dios. Aquí en Proverbios 28, en la última parte del versículo 4, dice, más los que Es el 4. mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Si tú buscas a Jehová, tú vas a encontrar y vas a entender el propósito que el Señor tiene para tu vida. Yeah. Vengan pruebas, vengan luchas, tú vas a entender que te vas a tener manteniendo viendo al invisible. ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás de eso para tu vida, Marcos. Mucha verdad. Jeremías también lo dijo. Clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cómo queremos pasar al siguiente mensaje? Buscad al Señor. Aquí nos habla, nos enfatiza de cómo Pablo usó una metáfora, una parábola del ayo y comparó la ley con el ayo. Bueno, el ayo en el tiempo de Pablo era un hombre que se encargaba de criar a un niño desde que era niño hasta que era un adulto. Y cuando ya era la persona adulta, ya era independiente, entonces el ayo se hacía a un lado y la persona seguía viviendo su vida. Aquí, Campos, ¿cómo la ley, dice que la ley me lleva a Cristo? ¿Por qué la ley me lleva a Cristo? ¿Cómo la ley me puede llevar a Cristo? Bueno, sabes que es muy interesante en este capítulo de 7 de Romanos, del 7 al 13, lo interesante cómo enfoca el mensaje referente a la ley. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocerá la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, en pocas palabras, un ejemplo como este versículo nos dice que si nosotros no sabemos, por ejemplo, que una señal roja es el stop, no vamos a seguir avanzando porque no sabemos de eso. Pero ¿cómo yo voy a conocer algo que no he leído, no he visto? Es por eso, nuevamente, hacemos la invitación a que tú te encuentres con Dios de una forma tan explícita, tan amorosa, por medio de su palabra.
y la comunicación con Él por medio de la oración. De esa manera, a medida de que vas estudiando, vas conociendo la ley, y no por obligación, sino por amor a nuestro Señor Jesús. Ya, un punto importante, súper importante. Buscar al Señor. ¿Cuándo yo tengo que buscar al Señor? Cuando tengo problemas, cuando estoy enfermo, cuando estoy en el hecho de la muerte. ¿Cuándo es que yo o el ser humano tiene que buscar a Dios? ¿Será posible que el ser humano puede buscar a Dios? Ya que vemos que allá en el principio, cuando el hombre peca, lo único que hace es se esconde, y el que realmente busca al ser humano es Dios. Ese es algo importante que acabas de decir. Cuando Adán y Eva pecaron, no fue la primera intención de Adán buscar a Dios para decirle qué había pasado. Él dice que se escondió de él, y el que buscó fue Dios. Dios fue el que lo buscó. No lo buscó porque Dios no supiera lo que había pasado, sino le da la oportunidad, fíjate, le da la oportunidad a Adán que le diga qué es lo que había pasado. Dios le da la oportunidad a Adán. Ahora, ¿nos da la oportunidad a nosotros, Marcos? Claro que Dios nos da la oportunidad de que nosotros vayamos a Él y le digamos: Padre, he pecado contra ti, te he fallado en esto. Pero nosotros como seres humanos, nuestra tendencia es escondernos. Cuando nosotros hacemos algo, nuestra tendencia es esconder lo que nosotros hacemos. Ahora dices, ¿en qué momento nosotros tenemos que buscar a Dios? Tenemos que buscarlo en todo momento. Allí dice, buscad al Señor. ¿Cuáles son los medios de buscar al Señor? La oración. La oración es fundamental para la fe. Si nosotros no oramos como Daniel 3 veces al día o más de 3 veces al día, ¿cómo nuestra fe va a crecer? Si no estudiamos la palabra de Dios todos los días, ¿cómo nuestra fe va a crecer? Si no estudiamos la lección de escuela sabática todos los días, ¿cómo nuestra fe va a crecer? ¿Cómo vamos a estar preparados cuando vengan las pruebas? ¿Será que hoy sí busco al Señor porque tengo luchas, porque tengo pruebas, y mañana que mi vida esté corriendo bien, que esté todo en mi mar en calma, ya no busco al Señor porque no tengo necesidad de Él? Estudiábamos lecciones atrás que somos iguales ante Dios. ¿Por qué? Porque nos hizo a su imagen y semejanza, y porque todos somos pecadores, porque todos tenemos necesidad de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios. ¿A dónde más iremos? Algo muy importante que Noemí estás mencionando es, dices tú, dije, Dios estaba esperando a que Adán dijera: hey, Señor, hemos caído. Dios sabía que había caído. Dios sabe que nosotros también caemos, y Él quiere escucharnos hoy día, a cada uno de nosotros, confesar nuestras faltas y nuestros errores y nuestros pecados. ¿Tú crees que te vas a esconder de Dios? ¿Tú crees que vas a poder hacer muchas cosas sin Dios? No. Nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros con Dios valemos más que tesoro preciado para Dios. Sí, Luis, la lección de este día nos dice, el lema del título es buscar al Señor. Es una invitación la que te está haciendo, es un llamado el que te está haciendo. Si hoy le fallaste a Dios, búscalo y confiesa tu pecado y dile que tienes necesidad de un Salvador. Es por eso que estamos aquí, Marcos, nosotros haciéndoles una invitación, no solamente a los que hayan caído, también a los que no hayan caído, porque de alguna o de otra manera dice la palabra de Dios que todos pecamos y todos tenemos necesidad de buscar al Señor. Bueno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el versículo que más me impresiona de esta parte: mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Vivir por fe es vivir de acuerdo a lo que venga. Pablo dijo: mas a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, les ayudan para bien y conocer más la bendita gracia de Dios. Siguiente mensaje que presenta la lección: palabras a los ricos. Aquí habla de los ricos campos. ¿Será que es malo ser rico? La Biblia dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero, y no améis al mundo, porque el mundo perecerá. Tenemos que hacer tesoro en el cielo, donde polilla ni ladrón existen. ¿Cuál es el mensaje que presenta en esta parte? Pero es muy importante saber que a través de la historia nosotros hemos entendido que muchos nacen siendo ricos y otros hacen siendo ricos. Pero aquí el mensaje habla algo muy importante,
que hay de aquel que hace rico a costillas de los pobres, porque en realidad eso no viene de Dios. Tenemos ejemplos bíblicos como Salomón, él siendo un heredero de riquezas, porque su padre fue rey, antecesor de él, ellos ya tenían riquezas. Y cuando Dios le dijo, pídeme todo lo que quieras que yo te lo daría, él no le pidió más riquezas, más dinero, sino lo que él pidió fue sabiduría, inteligencia. O sea, que si tú eres rico, tú no necesitas decir, ay Señor, gracias Señor, te doy por todas las riquezas que me has dado, sino más bien, dame sabiduría para que todo lo que me has dado pueda ser de mejor uso de acuerdo conforme tú quieres que lo utilice, ya que tú me has dado esta riqueza, porque este dinero que yo tengo no es de mí, sino que tú me lo has provisto. La Biblia enfatiza muchas cosas. Como humanamente miramos a los ricos que pueden dar muchas cosas, pero Pedro nos dejó un consejo muy interesante. No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. Marcos, no es malo ser rico. Dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol sobre ricos y pobres, sobre justos e injustos. Lo malo es no entender el propósito que Dios tiene para las riquezas que nos presta, porque las riquezas no es de nosotros. La lección de esta semana tocaba puntos importantes, no enriquecerse a costa de los pobres. Dice, dar a los pobres y trabajar arduamente para obtener esos bienes. Cuando nosotros trabajamos para obtener los bienes y entendemos el propósito que Dios tiene para las posesiones que nos presta, porque todo es de Dios, nosotros nada más somos mayordomos y debemos entender el propósito que Dios tiene para nuestras riquezas, si es que las tenemos. Ahora, cuando nosotros, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando nosotros amamos el dinero y no amamos primeramente a Dios, cuando dejamos de amar a Dios y amamos al dinero, lo ponemos sobre Dios, es cuando empieza nuestra caída. Porque Dios nos da bendiciones para que por medio de esas bendiciones nosotros podamos desarrollar un carácter semejante al de Él. Cuando Cristo vino a esta tierra tenía posesiones terrenales, no tenía, sin embargo lo que Él tenía lo daba para suplir las necesidades de los demás. Y ahora, si me permites, Marcos, vamos a meternos a la lección del día miércoles, el manual para los pobres. ¿Será que porque soy pobre no tengo las mismas, no tengo derechos, los mismos deberes que tienen los ricos? Claro que tenemos los mismos deberes, porque dentro de nuestras limitaciones siempre vamos a tener algo que dar. Bueno, aquí nos habla del manual de los pobres, Campos. ¿Cómo será que el pobre tiene derechos? ¿Será que tiene principios? ¿Será que un pobre merece respeto? Bueno, para Dios no hay pobre ni rico que pueda ser igualado ante su presencia. Dios es un Dios grande que en la pobreza nos hace sentir ricos. ¿Por qué? ¿Cómo siendo yo pobre me siento rico? Sí, porque yo sé que esta tierra donde yo vivo es pasajera. Pero cuando venga Jesús y yo estoy rico espiritualmente hablando, como hemos estado hablando a través de la lección, estudiando la palabra de Dios, como no me dice, orando frecuentemente con Él, eso me hace sentir rico. No humanamente, como muchos piensan, pero espiritualmente. Yo podría asegurarte, Marcos, que soy más rico que uno que tiene dinero. ¿Por qué? Porque tengo esa esperanza y esa fe que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Pablo dijo un pensamiento muy interesante. Dice, somos como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Por lo general los ricos son muy conocidos y Pablo dice, nosotros somos como desconocidos, pero bien conocidos, porque a través de nosotros Dios está revelando su amor en la tierra, en la iglesia, en el trabajo, y no solamente se limita a esos lugares, es a nivel del cielo. En todo el cielo, los seres creados por Dios están mirando cómo el carácter de Dios se está revelando a través de la redención del ser humano que pecó y que por eso estamos con pecado. Pero gracias a Dios que nos dio el mensaje de una bendita redención, y queremos culminar con la parte amar la verdad. Aquí en esta parte, amar la verdad. ¿Será cómo yo puedo amar la verdad? ¿Será la verdad es algo, es alguien? ¿Cómo puedo amar la verdad?
Cuando nosotros amemos a Cristo, estaremos amando la verdad. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces, si nos regresamos un poquito en la lección anterior, dice que el ser pobre no es motivo para hacer una mala elección. Entonces, cuando nosotros amamos la verdad, Marcos, estamos amando a Cristo y estamos menos propensos a hacer malas elecciones en nuestra vida. ¿Cómo vamos a amar la verdad? Y volvemos a lo mismo otra vez, teniendo oración, teniendo el estudio de la palabra de Dios, esperando en el Señor, sabiendo que Él está al control de nuestras vidas. Y dice el salmista, porque jamás duerme el que te cuida. Dios no está durmiendo cuando nosotros estamos pasando por esas luchas, por esas pruebas. Dios está al control, pero muchas veces nos permite que pasemos allí para ver cuánto estamos esperando en Él, Luis, para ver si creemos que Dios es un Dios que nos ama, que manifiesta su amor hacia nosotros. Ahorita estamos aquí dando el repaso de la lección. ¿Será que merezcamos estar aquí? No. Estamos aquí por la misericordia de Dios, porque Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo y contemplamos, dice, su santidad, es cuando más vemos nosotros la pecaminosidad que hay en nosotros. Creo yo, es muy importante saber lo que Noemí nos está mencionando, que cuando tú conoces la persona que es verdad, que es Jesús, es como un espejo. Tú crees sentir que tienes carisma, no tienes arrugas, no eres perfecto. Pero cuando te ves ante un espejo, te das cuenta que ya te salió una arruga, que ya tienes una mancha, ya tienes una cana, y la verdad es otra de lo que tú tienes en tu mente. Pero ¿cómo yo me di cuenta que yo tengo esos defectos en mi cara? Porque conocí la verdad, y esa verdad es Cristo Jesús. Entonces, cuando tú conoces a Jesús, como dice Noemí, es cuando tú te das cuenta en la realidad, de las circunstancias en las cuales tú estás viviendo. Querido televidente, quiero invitarte que aprendamos todos a conocer la verdad que es Cristo Jesús, para que podamos discernir la ley de Dios con amor hacia con el prójimo y hacia con uno mismo, como Dios nos dejó claro en sus mandamientos. Bueno, familia, vivir por fe. Que no, realmente, prácticamente es la clave para la salvación. Tenemos que creer, debemos creer en el futuro. Nadie ha visto a Dios personalmente, pero tenemos que creer. Nadie de nosotros ha visto a Jesús, nadie de nosotros ha estado en el cielo. Solamente la fe nos debe mover. Así como Jesús se quedó impresionado de la fe del centurión, de la mujer cananea, de la mujer que estaba encorvada por 18 años y de muchos leprosos, de mucha gente se quedó impresionada, y Jesús siempre se admiraba y les decía que había hallado más fe en esas personas que en su pueblo, que sabía la Biblia al derecho y al revés. Como Pablo, él conocía la verdad. Sí, Marcos, aquí me llegó este pensamiento ahorita donde dice la palabra de Dios, que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Y nosotros solamente vamos a encontrar la libertad cuando seamos uno en Cristo Jesús. Amén. Cuando tengamos esa relación, como dice Luis, cuando sea Cristo el que refleje mis manchas de pecaminosidad y yo me refleje en su carácter, es cuando yo voy a llegar a ser uno con Cristo y vaya a conocer la verdad. No solamente la voy a conocer, sino la voy a amar. Dice Marcos, Pablo conocía la verdad. Claro que era irreprensible en el Torá, dice, él conocía la verdad, pero él no había tenido ese encuentro con la verdad, no había llegado a verse en el espejo que era Dios, no había tenido esa relación, esa experiencia con Cristo. Cuando la tuvo, cambió. Amén. Cambió su vida. Importante saber las libres, ¿qué libertad es? A la esclavitud del pecado, porque a veces no sabemos qué es, ¿nos hará libres de qué? El pecado nos atrae como esclavos, porque no podemos dejar algo por nosotros mismos, no podemos cambiar algo por nosotros mismos, sino la verdad que es Cristo Jesús hará que nosotros
quitemos esas cadenas de esclavitud que tenemos de pecado para que podamos servirle a Él y dejar todas las cosas malas que hay en nuestra vida y ser diferentes en Cristo Jesús. Amén. Vivir por fe. Nos vemos la próxima.